Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar este hermoso proyecto que es un bolso tejido en punto puff. Vamos a aprender a colocar el broche y si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que realicemos o que subamos videos tutoriales como este. Sin más que decir, vamos al paso a paso. Los materiales que vamos a estar usando en el día de hoy es un trapillo pluma de 2 centímetros de grosor. Este es como un palo de rosa. Vamos a estar también con una aguja de 7 milímetros, aguja lanera, cinta métrica y tijeras. Para el broche les estaré mostrando los materiales en el momento que lo vayamos a colocar. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado y vamos a hacer 21 cadenetas. Siempre verifiquemos que tengamos los puntos necesarios o los adecuados. Aquí contemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar puntos bajos, pero lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a realizar el primer punto, lo vamos a hacer no en la primera, sino en la segunda y lo vamos a hacer de la parte de atrás de la cadeneta. Aquí donde vemos estos lomitas que se forman de la parte de atrás, esta es la parte de adelante, de la parte de atrás de la cadeneta. Bueno, aquí vamos a trabajar y vamos a hacer el primer punto bajo seguido de otro punto bajo y nos vamos a saltar un punto. Para saltarnos un punto vamos a realizar una cadeneta al aire para emparejar. Entonces empezamos realizando el primer punto, pasando la aguja, la parte de adentro de la lomita, tomamos hebra y ya tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Este sería nuestro primer punto. Vamos a realizar el segundo y vamos a hacer una cadeneta al aire y nos vamos a saltar un punto. Vamos a hacer el siguiente punto, en este no, sino en el que sigue. Sería el primero en el segundo punto hacia la izquierda. Otro punto que sigue una cadeneta al aire y nos saltamos un punto. En el siguiente punto, un punto bajo y seguido de otro punto bajo. Que sigue una cadeneta al aire y nos saltamos un punto. Trabajamos en el siguiente. Un punto bajo. Cadeneta al aire. Nos saltamos un punto y realizamos 2 puntos bajos seguidos. Ya hemos llegado aquí al último punto y miren cómo ha quedado. Si ven los espacios que nos quedan donde nos saltamos los puntos, miren. Bueno, entonces hacemos una cadeneta al aire y vamos a dar vuelta. Aquí vamos a iniciar realizando un punto bajo y lo vamos a realizar aquí en el espacio, en el primer espacio que está aquí. Si ven los espacios, miren, tenemos un espacio, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer ahora un punto bajo, lo vamos a realizar aquí en este punto.
Y en este punto que está acá, aquí donde está el nudito que fue el nudo deslizado que realizamos, vamos a pasar la aguja para realizar nuestro primer punto puff. Pasamos la aguja, acomodamos bien el hilo, siempre con la abertura hacia arriba para el momento de sacarlo nos quede con la abertura hacia adentro. Y ahí tenemos nuestro primer punto, o sea, aquí está, le damos altura, tomamos lazada en la aguja y pasamos nuevamente la aguja dentro del mismo punto. Tomamos hebra y sacamos, damos altura. Ya tenemos 2 puntos. Vamos a realizar 3. Ponemos la hebra en el ganchillo. Pasamos el ganchillo dentro del mismo punto. Tomamos hebra y sacamos. Y este sería nuestro tercer punto. Tomamos la hebra, colocamos en el ganchillo y vamos a pasar por los 3 puntos, dejando el primer punto que fue el que realizamos. Entonces, el punto que está en el ganchillo, que viene siendo la lazada que tomamos, esta la vamos a pasar dentro de los 3 puntos, dejando el último. Estiramos, tomamos hebra y pasamos por los 2. Ahí tenemos ya nuestro primer punto puff. Importante dar la altura necesaria al punto, no dejarla muy apretada, pero tampoco dejarla demasiado floja, para que el punto no se abra. Entonces aquí nos quedó un punto perfecto porque quedó estirado, más no quedó apretado, pero tampoco quedó demasiado holgado. Entonces cuando el punto le damos mucha altura, queda demasiado holgado y termina abriéndose el punto y no se va a apreciar muy bien. Entonces vamos a realizar el siguiente punto y lo vamos a hacer pasando la aguja dentro del próximo espacio, que es este que vemos aquí. Entonces pasamos la aguja y realizamos un punto bajo. Damos altura, damos un poco de altura. Ahí. Si no damos suficiente altura, el punto, estos que vamos a realizar nos van a quedar así. Y la idea es que nos quede abierto. Entonces damos suficiente altura y vamos a pasar la aguja en el punto donde realizamos el primer punto bajo, que es este que está aquí. Pasamos la aguja, tomamos hebra, con la hebra así, con la abertura hacia arriba, y cuando la saquemos vamos a tener la hebra hacia abajo, siempre acomodándola en el ganchillo para que el punto puff quede bien ordenado. Entonces pasamos otra vez la aguja. Si a la primera no te sale, no te preocupes, sueltas y nuevamente vuelves a armar el punto. Este punto es un punto que requiere mucha paciencia. No es un punto que a la primera, si es primera vez que lo realizamos, no vaya a salir bien. Entonces ya tenemos, tomamos la aguja, ya colocamos hebra en el ganchillo, vamos a pasar para realizar el tercero. Bueno, ya aquí tomamos la tercera hebra. Miren, aquí está. Vamos a colocar la hebra en el ganchillo y vamos a pasarla por todas las hebras excepto la última, que es esta.
aquí dejamos la última. Entonces aquí está la primera que tomamos y la última que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar otro punto bajo y lo vamos a realizar en el siguiente punto, dando un poco de altura. Si se nos enreda el trapillo, lo vamos acomodando, vamos estirando de esta forma. A veces se queda con vueltas. Abrimos el trapillo, lo estiramos. Si queda con vuelta, así lo desenrollamos. No trabajen esta puntada con el trapillo enrollado porque la puntada no les va a salir bonita. Se va a ver una puntada bastante enredada. Entonces, siempre que ya el trapillo esté enrollado, lo desenrollamos. Pasamos la aguja debajo del punto bajo anterior. Ahí se nota dónde está el punto bajo. Aquí, bueno, por ahí pasamos la aguja. Y de ahí vamos a realizar los siguientes puntos puff. Entonces ya tenemos la primera hebra. Colocamos la hebra en el ganchillo. Pasamos dentro del punto. Tomamos hebra. Ya tenemos la segunda hebra en el ganchillo. Colocamos hebra en el ganchillo de esta forma y vamos a pasar por el punto. Aquí tendríamos la tercera. Damos altura lo suficiente para que el punto quede parejo. Colocamos la hebra en el ganchillo y ahora sí vamos a cerrar. Vamos a realizar el siguiente punto bajo en el siguiente espacio, en los espacios que le había mostrado. Cada espacio es un punto bajo que vamos a realizar. Pasamos la aguja en el punto bajo anterior, tomamos la hebra, sacamos y ya tenemos nuestra primera orejita. Vean aquí. Colocamos la hebra en el ganchillo, pasamos por el punto bajo y vamos a sacar nuestra segunda hebra o nuestra segunda orejita. Pasamos la hebra en el ganchillo y la aguja dentro del punto bajo. Aquí acomodamos. Colocamos la hebra en el ganchillo y vamos a cerrar. Ya saben, cerramos por 3, dejamos 2, la primera que viene siendo esta que está aquí y la última, la que acabamos de agarrar, quedan en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Entonces vamos a realizar el último punto bajo, que aquí solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y quiero que quede de 7 puntos puff. Entonces aquí vamos a realizar punto bajo y acá vamos a realizar el punto puff. Para esto es incómodo trabajar el punto puff aquí, nos vamos a ayudar con una aguja más pequeña, la pasamos por ese punto de esta forma y en el último ponemos el punto y ahora vamos a realizar el punto puff.
Pasamos la aguja. Esto es para que no se nos vaya a salir. Aquí estamos realizando el segundo. Porque es que mire, si lo quitamos, el punto se va a bajar. No nos va a quedar así. Bueno, ya ahí lo dominamos. La hebra. Y vamos a pasar el tercero. Ahí ve, que ahí se ve como que ahí. Acomodamos bien la aguja, las hebras en el ganchillo. Vamos a tomar la hebra para cerrar. Y aquí cerramos por las 3. Nos quedan 2. Y cerramos. Y aquí tendríamos 7 puntos puff. Esta es la parte del frente donde estamos trabajando. Miren la de atrás. También nos quedó organizadas. Entonces aquí vamos a realizar 2 puntos. 1 y 2. 2 puntos para dar altura. Estos son 2 cadenetas que acabamos de realizar y vamos a ir acomodando la hebra. Aquí tenemos un nudo. Entonces ya aquí realizamos 2 cadenetas y vamos a dar vuelta al trapillo. Vamos a realizar la segunda vuelta y si abrimos así vamos a ver detalladamente dónde vamos a realizar los siguientes puntos bajos. Entonces aquí tenemos el primer espacio, aquí podemos ver claramente el segundo espacio, tercero y así estamos viendo los espacios. Aquí vamos a tejer en este espacio. Vean aquí donde está. Y aquí tenemos los puntos bajos identificados o los espacios donde vamos a realizar los puntos bajos. Vamos a iniciar realizando el primero en este espacio. Si quieren pueden usar marcadores de punto, pero claramente ahí se ve dónde vamos a trabajar. Y el punto puff lo vamos a iniciar realizando en este lugar. Aquí donde está esta hebrita que se ve aquí. Digamos que esta es como la cabeza del punto puff. Bueno, aquí vamos a iniciar el primer punto puff. Ya realizamos el punto bajo. Ahora aquí el punto puff. Aquí se ve clarito. Vamos a pasar la aguja dentro de ese espacio. Vamos a tomar la hebra y la vamos a llevar hacia arriba dándole altura, pero no demasiado. Vamos a darle la altura necesaria para que el punto no nos quede muy holgado ni muy apretado. Entonces ya colocamos, tomamos hebra y pasamos nuevamente por el mismo punto. Tomamos hebra y aquí la tenemos, la acomodamos en el ganchillo y le vamos a dar la altura suficiente. Acomodamos nuevamente la hebra en el ganchillo y pasamos dentro del mismo punto. Y aquí tenemos las 3 orejitas en el ganchillo. Vamos ahora a cerrar, siempre acomodando el trapillo. Muy importante de ese trabajo de acomodar el trapillo, de organizarlo, depende que nos salga una buena puntada.
un buen trabajo, porque eso le va a dar un buen acabado a nuestro proyecto. Quedan 2 orejitas y cerramos. Entonces de ir acomodándolo, que quede bien organizado tanto adelante como atrás, vamos a realizar el siguiente punto bajo. Ya hemos identificado los puntos donde los vamos a realizar. Entonces este sería el segundo punto bajo de nuestra segunda vuelta. Ya realizamos la primera, vamos a realizar la segunda debajo del punto bajo anterior. Veanlo aquí, ahí se ve donde realizamos el punto bajo anterior. Ahí vamos a pasar la aguja, tomamos hebra y le damos altura. Colocamos la hebra en el ganchillo y pasamos la aguja nuevamente dentro de ese punto. Sacamos, acomodamos bien, que todas las hebras queden bien acomodaditas. Colocamos nuevamente hebra en el ganchillo y vamos a pasar nuevamente la aguja en el mismo punto. Colocamos la hebra en el ganchillo y aquí vamos ya a cerrar. Ya tenemos las 3 hebras y vamos a cerrar. Cerramos por 3, dejamos la última, nos quedan 2 y cerramos. Ya miren, esta es la segunda, cómo va quedando. Vamos a realizar el último punto puff de la segunda vuelta. Entonces vamos a hacer el punto bajo en el medio de las 2 cadenetas que usamos para subir. Entonces aquí están las 2 cadenetas, pasamos la aguja en medio de esas 2 cadenetas, miren aquí se ve, tomamos hebra, sacamos 2 en el ganchillo, cerramos. Vamos a realizar el punto puff debajo del último punto bajo. Pasamos la aguja, acomodamos la hebra, tomamos y damos altura. Acomodamos hebra en el ganchillo, tomamos la aguja y la pasamos dentro del punto bajo. Damos altura, ya tenemos 2 hebras en el ganchillo, acomodamos la hebra en el ganchillo y la pasamos dentro del punto bajo. Ya tenemos 3 hebras, acomodamos bien, colocamos la hebra en el ganchillo y vamos a cerrar. Ya saben, cerramos por estas 3 hebras, dejando la última. Tenemos 2 en el ganchillo, ajustamos, tomamos hebra y cerramos las 2. Ya aquí tenemos la segunda vuelta de puntos puff. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir puntos puff hasta llegar a una altura de 45-46 centímetros. No les voy a decir vamos a realizar tantas vueltas porque todo depende del trapillo que estén usando en el momento. Si es un trapillo delgado, deben subir más vueltas para llegar a esa medida, y si el trapillo es de este tamaño, deben de subir tantas vueltas para llegar a esa medida. O sea, todo depende del trapillo que estén trabajando, pero lo ideal sería llegar a una altura de 46, 45, 46, 47 centímetros, porque sabemos que este va a ser un bolso de puro punto puff. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya realizamos el último punto puff de la segunda vuelta. Vamos a realizar 2 cadenetas, 1 y 2, no tan apretadas, y vamos a dar la vuelta. De la misma forma como identificamos los puntos donde vamos a realizar los puntos bajos, miren, nada más es abrir un poco
la puntada y ya ahí vemos dónde vamos a realizar los puntos bajos. Donde realicemos los puntos bajos, ahí vamos a realizar punto puff. Y aquí tengo el primer punto bajo de la tercera vuelta y el punto puff, el primero, siempre cuando vayamos subiendo el primer punto, siempre lo vamos a realizar en este espacio. Digamos que es en la cabecita, en la cabeza, aquí en la esquina o en la punta del punto puff que está debajo, o sea, este que está aquí. Vamos a tomar la aguja, pasamos por ese espacio y aquí vamos a tomar la hebra, vamos a sacar, damos altura suficiente que no vaya a quedar muy holgado y tampoco muy apretado. Acomodamos la hebra en el ganchillo, pasamos la aguja por ese espacio, tomamos hebra, damos altura, acomodamos la hebra en el ganchillo de esta forma, pasamos la aguja dentro de ese punto nuevamente y vamos a sacar la tercera hebra. Entonces aquí acomodamos bien las hebras y aquí tenemos las 3 hebras en el ganchillo más la primera que está aquí que habíamos realizado, aquí. Entonces tomamos hebra, acomodamos bien y vamos a pasar por las 3 primeras dejando la última y la primera. Aquí tomamos hebra y cerramos. Y aquí donde ya se ven los espacios, en este vamos a realizar el siguiente punto bajo. Bueno, mis amores, así vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a la altura de 46 centímetros. Entonces realizamos los 46 centímetros y ya regresamos. Ya hemos llegado a la altura ideal y hemos realizado 20 vueltas de puntos puff. Vamos a medir para ver qué altura tiene. Tiene una altura de 46 centímetros y de ancho tiene 17 centímetros. Miren cómo han quedado los puntos. Han quedado bien tupidos de la parte de atrás, de la parte de adelante. No quedaron muy holgados, pero tampoco muy apretados. ¿Qué sigue ahora? Vamos a realizar puntos bajos por toda la orilla y vamos a empezar acá donde realizamos el último punto puff. En estas esquinas vamos a realizar puntos de aumento. Aquí vamos a realizar, aquí ya finalizamos este último punto y vamos a realizar una cadeneta y podemos realizar otra, aquí mire, aquí realizamos una cadeneta y realizamos un punto bajo. ¿Dónde vamos a coger los puntos? No vamos a hacer los puntos en este espacio que vemos aquí. Aquí no, vamos a irnos más abajo. En este espacio que está aquí, aquí no vamos a realizar los puntos bajos. Lo vamos a realizar en este espacio que está acá. Acá, debajo de los puntos. Aquí vamos a realizar los puntos bajos. Entonces vamos a pasar la aguja. Sí, aquí vemos bien. Vamos a pasar la aguja en ese espacio. Bien acomodada. Damos altura y cerramos. Segundo punto. Pasamos la aguja, damos altura y cerramos. Tercer punto. Y cerramos. Aquí ya hemos realizado los 3 puntos. En este espacio vamos a realizar un punto bajo.
aquí vamos a realizar acá abajo donde les mostré. En este no, porque ahí no se vería bien. Entonces vamos a tratar de iniciar los puntos debajo, aquí en el centro de los puntos aquí. Donde hace la B, bueno, ahí abajo. Cuando vayamos a pasar de este punto a este punto, tratemos de cerrarlo un poco más, ajustarlo. Pasamos la aguja, damos altura y cerramos. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura y cerramos. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura. Acomodando siempre la hebra en el ganchillo. Y cerramos. En este punto, un punto bajo. En este punto ajustamos bien. Damos altura y cerramos. Pasamos nuevamente. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Ya hemos realizado este lateral, ya hemos llegado hasta aquí. Aquí vamos a realizar un punto bajo. Aquí, miren. Y vamos a realizar una cadenita. En el mismo punto, pero de este lado, vamos a realizar otro punto bajo. Y miren, así hemos dado la vuelta en la esquina. En esta parte, que es la misma de esta, vamos a realizar puntos bajos. Les voy a mostrar dónde vamos a realizar los puntos bajos. Entonces, como vamos a hacer este frente, de esta misma forma vamos a realizar el de la parte de abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya aquí realizamos un punto bajo. Ahora aquí en este punto, si ven estos puntos, aquí vamos a realizar los puntos bajos. Entonces, vamos a realizar, ya aquí tenemos el primero, vamos a realizar aquí el segundo. Aquí en este punto que está aquí, miren, vamos a realizar el otro punto. Y en este. No tomamos toda la cadeneta, todos estos punticos, no, porque entonces nos quedarían muchos puntos pegados. Entonces, ya ahí realizamos en este. Ahora vamos a realizar este que está aquí, que está al lado. El que sigue. El que está al lado. El que está, miren este. Que está al lado de ese, que viene siendo este que está aquí. Y ya miren cómo ha quedado. Ahora aquí en esta punta nos hace falta un punto. Bueno, aquí vamos a realizar lo mismo. Si bien realizamos un punto bajo, una cadeneta seguido de un punto bajo para dar el ángulo, la vuelta.
igual como lo hicimos de este lado. Entonces, ¿qué sigue acá? Acá vamos a hacer lo mismo y hacemos un punto bajo. Y aquí vamos a realizar los 3 puntos bajos escondidos en medio de los puntos puff. 1, 2 y 3. Y así vamos a realizar toda la vuelta. Bueno, ya que hemos llegado al último punto, vamos a cortar y vamos a cerrar. Vamos a cerrar con un punto deslizado y lo vamos a pasar dentro de la primera cadeneta, que es esta que está aquí, de la parte de atrás. Pasamos la aguja en la parte de atrás del punto, tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás y aquí en medio de este punto pasamos la aguja tomando la orejita, la lomita de la parte de atrás del punto y pasándolo por el centro del último punto, así. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás y ahí la escondemos. Así quedó escondida la hebra. Bueno, esta parte la vamos a usar de la parte de atrás, de arriba, y así va quedando nuestro bolso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer los laterales. Vamos a iniciar con un punto corredizo y con 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Vamos a hacer puntos bajos, pero me gusta siempre realizar puntos, vamos a hacerlos de la parte de atrás de estos puntos, de estas cadenetas, aquí donde están las lomitas, estas que vemos aquí vamos a realizar puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de esa lomita, tomamos hebra y hacemos el punto bajo, pasamos la aguja, tenemos 2 y cerramos para un total de 6 puntos bajos. Entonces aquí cadeneta al aire y damos vuelta. Vamos a realizar puntos bajos y vamos a realizar los puntos bajos hasta llegar a una altura de 12 centímetros. Ya hemos realizado los 2 laterales, tienen una medida de 12 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho y las dos miren exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo las vamos a colocar? La forma como yo lo hago, ya aquí había marcado un poquito, pero les voy a mostrar cómo lo hago. Entonces vamos a tomar esta parte que para mí es como la parte derecha, miren cómo quedaría como la parte de atrás. Entonces vamos a tomar la parte de adelante donde se ven las cadenetas y vamos a hacer esto. Empezamos desde la punta y vamos cuadrando así, miren. Ahí. Entonces, si ven, ¿por qué puse marcador? Entonces, del marcador repetimos, vamos acomodando y nos va encajando hacia atrás. Así nos va encajando en esta esquina
Del otro lado, siguiendo este marcador, de este lado, seguimos en línea recta con nuestro dedito y el otro marcador quedaría de este lado. Verificamos también este lateral, empezando desde esta punta. Ahí está. Vamos a iniciar colocando este lateral. Ya aquí donde tenemos el marcador, vamos a realizar puntos deslizados por toda la orilla, tomando este lateral. Entonces, ¿dónde vamos a hacer? Vamos a quitar el marcador, pasamos la hebra por el centro del punto y vamos a pasar la aguja por el punto este que vemos aquí. De la parte de atrás nos va a quedar la aguja, por ahí vamos a tomar la hebra y la vamos a pasar en medio de esos dos puntos y así vamos a realizar nuestro primer punto deslizado. Pasamos la orejita que tenemos en el ganchillo en el siguiente punto, en el centro, aquí donde se ven los espacios, vamos a pasar la aguja y vamos a tomar esta hebra, esta hebra que vemos aquí, las que están encima. Por ahí vamos a pasar la aguja, así de esta forma, y vamos a tomar la hebra. Pasamos por el medio del punto y así vamos a seguir tejiendo puntos deslizados por toda la orilla. Aquí vamos a tomar los dos puntos. Pasamos la aguja por los dos puntos. Llegado al último punto, vamos a realizar aquí. Y así hemos colocado este lateral. Ya de este lado que vamos a realizar puntos deslizados por toda la orilla, así. Ya este es el último punto, pasamos la aguja, tomamos la hebra de la parte de abajo y vamos a realizar estos puntos deslizados. Así vamos a realizar
hasta llegar a este punto. Bueno, ya hemos colocado este otro lateral de la misma forma como les expliqué que colocamos este. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a realizar puntos deslizados por toda la orilla, pero vamos a hacerlos solamente tomando esta parte del punto, esta parte de la cadeneta. Solamente vamos a tomar esta orejita de la cadeneta de esta forma. Ya este es el último punto. Vamos a pasar aquí, tomamos hebra y vamos a realizar los puntos deslizados en la orilla del bolso, solo tomando la orejita de la parte de abajo del punto. Así nos va quedando. Ya hemos realizado puntos deslizados por toda la orilla. Miren cómo ha quedado. Ya en este extremo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar y vamos a esconder las puntas. Pero primero vamos a cerrar. Sacamos la hebra. Bueno, estas que están aquí las escondemos y les vamos a colocar un puntico de silicona para que no se suelten. Entonces miren, les quiero mostrar cómo va quedando, cómo ha quedado nuestro bolso. Es un bolso completamente hecho en punto puff, mírenlo, pero mírenle esta forma. Miren lo espacioso que quedó por dentro, bastante espacioso. Los puntos quedaron parejitos. Miren cómo quedó de hermoso este bolso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el broche. Se los debía de la vez pasada que no lo pude colocar con ustedes. Vamos a colocarlo ahora. Estoy un poquito difónica. No sé, estos días he estado un poco mal de la garganta. Pero bueno, vamos para adelante. Vamos a terminar este bolso y les voy a mostrar cómo vamos a colocar el broche. Vamos a estar usando este tipo de broche, un broche de sapito. Este broche no tiene tornillo, miren, no tiene tornillo. Este broche se abre de esta forma, es con más presión. Si consigues otro broche de tornillo, este es el que tengo en el momento a la mano, que es el mismo que le coloqué al bolso de tapa de punto puff en el tutorial anterior, pero por cuestiones de tiempo no me dio tiempo de grabar, se alargaba demasiado el video. Este es el que tengo a la mano. Este se abre, no trae tornillo, pero trae los punticos estos donde uno lo puede asegurar con el mismo trapillo. Entonces esta es la parte de atrás, que es la que va colocada en esta parte del bolso. Él entra así. Va colocada en la parte de atrás y este es la tapita que asegura aquí. Entonces este broche no lo vamos a colocar directamente así sobre el bolso. Me gusta colocarlo de otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar trapillo 3, digamos que así, de esta forma, pero antes vamos a abrirlo por la mitad. No me gusta que quede tan grueso. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar
de esta forma encima de nuestro broche, así. Así nos va a quedar la parte de abajo, una araña. Y la parte de arriba, que vamos a hacer? Vamos a medir. Aquí nos vamos a ayudar con el trapillo. Tenemos 16 y medio, quiere decir que tenemos que coger 8 y medio por aquí. Estamos aquí. Tenemos 18, o sea que el 9 es el centro. Revisemos bien. Aquí está 18. El centro vendría siendo el 9. Vamos a colocar con la ayuda de una aguja más pequeña. Empezamos a colocar. Verificamos que quedó en el centro. Ahí tiene que 7. Y ahí está 7. O sea que quedó en el centro. ¿Qué hago yo? Para asegurarlo, me gusta que quede bien asegurado, sobre todo estos que no llevan tornillo. En caso de que llegues a conseguir uno de este, pasas en la parte de abajo del punto, pedacito de trapillo. ¿Por qué? Porque a veces los accidentes suelen pasar. Es mejor asegurar el broche. Bueno, ahí lo aseguramos. Entonces ahora sí vamos a apretar. ¿Cómo vamos a apretar? Para esto les recomiendo usar un pedazo de trapillo y con la pinza vamos a apretar. Esto es para no maltratar el broche. Ya ajustamos bien el broche. Aquí cortamos y vamos a hacer varios nuditos. Me gusta pasarlo en la parte de atrás. Hacemos 2 nuditos y estos los vamos a esconder. Uno para un lado y el otro hacia el otro lado. Entonces las punticas, ya cuando le hayamos guardado por acá,
le pueden poner un puntico de silicona líquida. Ya ajustamos bien el broche, acomodamos bien el bolso de esta forma, que quede bien parejito, y vamos a poner la tapa. Entonces ahí nos quedaría la tapa. Verifiquemos si ahí está en el centro. Podemos usar, ya esta tapa está alineada. A lo que ajustemos bien y alineemos bien, la parte de abajo ya va a quedar ajustada también. Ahí lo queremos. Verificamos, perfecto. Sacamos el broche y vamos a ajustar la tapa. Aquí. Ahí pasando todas las paticas, todas las tiras de la parte de atrás, diciéndole patica, es que esto parece una araña. Ya que hemos llevado todas las paticas de la parte de atrás, vamos a verificar antes de amarrar que haya quedado bien puesto el broche. Bueno, ahí se ve, quedó perfecto. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir de la parte de atrás y vamos a amarrar, pero no vamos a amarrar así, no. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar esta hebra por acá, de tal forma que los nudos nos queden escondidos. Ahora sí. Mire. Hacemos doble nudo. Así vamos a hacer con estas que están acá abajo, las otras hebras. Y listo, quedó ajustado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la asa. Una asa de mano, y aquí vamos a colocar una cadena. Vamos a realizar 21 cadenetas. Este es un punto deslizado y lo realizamos. Ahora vamos a realizar 21 cadenetas. 1, 2, 3, 21 cadenetas. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de los puntos en la barriguita que vemos aquí. Pasamos la aguja, tomamos hebra y cerramos. Así vamos a realizar por toda la orilla hasta llegar aquí. Ya realizamos 21 puntos. Ahora vamos a medir, que le va a quedar súper bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un punto elevado, una cadeneta al aire, y vamos a realizar puntos por toda la hebra de la parte de arriba del punto. Realizaremos puntos bajos. Ya en este extremo hemos realizado, miren, ya llegando a este extremo vamos a realizar una cadeneta al aire y vamos a dar vuelta. Aquí ya no vamos a tejer en esta cadeneta, en esta parte de arriba del punto, sino en la parte de abajo del punto. Entonces pasamos la aguja, tomamos hebra y hacemos punto bajo en la parte de abajo, en esta parte, en la parte de abajo del punto bajo. Vamos a realizar punto bajo. Así.
Ya hemos llegado en este extremo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar puntos bajos por toda la orilla del punto, por toda la orilla de estos dos puntos. Alineamos bien. Miren que esta viene siendo la parte de adentro. Esta es la parte de arriba, donde nos han quedado las dos líneas. Doblamos así, queda como un banano. Entonces pasamos la hebra, vamos a soltar esta entonces vamos a pasar la hebra dentro del punto que está enfrente. Tomamos y vamos a hacer un punto bajo. Alineamos. Seguimos tejiendo. Punto bajo tomando, pasando la hebra, la aguja por el punto bajo que está calante y alineándolo con el que está hacia atrás. Pasamos la aguja en el punto de enfrente y en el de atrás. En el de frente y en el de atrás. Así vamos a realizar puntos bajos por toda la orilla hasta llegar a este extremo. Bueno, ya hemos terminado de realizar los puntos bajos en todo el borde. Ahora vamos a realizar puntos deslizados. Con esta misma hebra vamos a pasar la aguja en el medio del punto que vemos aquí. Pasamos la aguja, tomamos hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Pasamos al siguiente punto, tomamos hebra y pasamos por la orejita que tenemos en el ganchillo. Así vamos a realizar los puntos deslizados por toda la orilla de nuestra asa. Bueno, y ya estamos finalizando este hermoso bolso. Ya nos falta colocar la asa. La asa le coloqué 2 argollas mosquetón y ya escondimos la hebra de la parte de adentro de la asa. Ahora vamos a colocar la argolla en la parte de arriba del bolso, aquí. Bueno, ahora vamos a medir para ver con qué medidas hemos finalizado. Bueno, nuestro bolsito quedó de ancho de 19 centímetros y de alto quedó de 20 centímetros. 20 centímetros de alto y 19 de ancho. Les quiero mostrar bien cómo ha quedado por dentro. Miren, hemos escondido las hebras del broche, no se ven, y el bolso quedó bastante espacioso. Miren cómo quedó, ya hemos escondido esta parte. Si ustedes desean realizarlo un poquito más ancho, tienen que agregarle 3 puntos adicionales para realizar el punto puff. Recuerden que este bolso es de puro punto puff y al inicio se tejieron 21 cadenetas para 7 puntos puff. Si quieres agregar 8 puntos puff, tienes que agregar 3 cadenetas más al inicio del tejido. Bueno, mis amores, y así hemos llegado al final de este hermoso video tutorial donde los resultados hablan por sí solos. La verdad que nos divertimos,
realizando este hermoso proyecto. Es un bolso que requiere mucha paciencia, mucha dedicación, pero los resultados son maravillosos. Si has llegado hasta aquí y te encantó este resultado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Sin más que decir, que Dios los bendiga, que los guarde. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao.